la Sierra de Filabres el agua sale sola de un manantial, corre por un arroyito allí, ¿no? Miren, esto es una construcción artificial. Todo el suministro de agua de esos pueblos de la parte oriental estaba a base de mecanismos artificiales. Esto, por ejemplo, es de un pueblecito que se llamaba Adavia y que desapareció en el siglo XVI y tenía este mecanismo para conseguir agua, pero este es el mismo que tiene, todavía en Asturias se puede ver, o en Taal. Esto es lo que llamaban era un canat, una galería subterránea que luego, este es muy pequeño, es la galería subterránea, luego tiene un pozo, si es muy grande puede tener muchos pozos, y es una cosa artificial, es absolutamente artificial y no había otra manera de tener agua en esos pueblos. Esto es el canat. Aquí también tuvo que haber algún canat. Esta foto la he hecho yo aquí al lado de Serón. Ese topónimo canata es la castellanización de la palabra canat, así que también debió de haberlo por aquí. Todos los procesos de crecimiento económico preindustriales que hubo en Almería, todos alteraban la naturaleza en mayor o menor medida, especialmente si se basaban en los cultivos de secano, porque en Almería los secanos son muy poco productivos. En la agricultura de secano es poco productiva porque llueve poco, entonces cuando hay procesos de ese tipo la gente hace una cosa que parece muy lógica, que es que si produce poco cada hectárea, poco cultivo muchas hectáreas, y eso puede ser peligroso por muchos motivos. Este proceso de crecimiento económico medieval parece que no produjo demasiadas alteraciones, digo que parece, probablemente porque estaba muy centrado, muy concentrado en la agricultura de regadío. La agricultura de regadío ocupa poquísimo espacio, ocupa espacios diminutos y compensa su pequeño tamaño porque es muy productiva. Produce mucho por unidad de superficie. Al principio les dije que la Alhambra tiene también que ver con la Sierra de Filabres. La otra manifestación de crecimiento económico del territorio almeriense en la Edad Media es la explotación del mármol de Macael, que llega a la Alhambra, el mármol de Macael en Medina Zahara. Hace poco una exposición de naufragio en el Museo Arqueológico de Almería y allí lo que vemos era un barco entero cargado de piezas de mármol semi-terminadas, las losas ya casi terminadas, las columnas casi terminadas, y esto también tiene que ver con es decir, esta explotación de este recurso, pues tiene que ver con una fase de, vamos a decir, de prosperidad económica. A partir del siglo XII y hasta el final de la Edad Media, podríamos decir, por resumirlo, que Almería entra en decadencia, la ciudad pierde tamaño, probablemente perdió población todo el territorio, y este panorama poco brillante es el que se encuentran los reyes católicos cuando conquistan Almería. Bueno, Almería, Granada, Málaga, todo el reino de Granada, que llegan aquí en 1492. Vamos a ver si pasa, sí, pasa. Bien, como saben ustedes, en 1500 los reyes católicos pusieron a los musulmanes en la tesitura de o convertirse al cristianismo o irse. La mayoría prefirió convertirse al cristianismo. Esto es una talla en madera de aquella época y vemos aquí a los curas bautizando a las moras, unos bautizos en masa que evidentemente eran de mentirijillas, porque ¿qué remedio les quedaba, no? A partir de ese momento a estos musulmanes se les empezó a llamar moriscos. Ya supuestamente eran cristianos, ¿no? Porque los habían bautizado, pero todo el mundo sabía que aquello no era de verdad. Entonces se les empezó a llamar moriscos para distinguirlos de los cristianos que habían llegado por los reyes católicos, que se llamaban a sí mismos cristianos viejos. Dicen, nosotros somos los de verdad, estos no son muy fiables. A lo largo del siglo XVI, es decir, entre 1500 y 1570, estos moriscos eran el 90% de la población de la provincia de Almería. Si eran mayoría absoluta, cristianos viejos había pocos que se habían atrincherado en Almería, en Vera, en Mojácar, y había unos pocos pueblos grandes que tenían población mixta, y Serón era uno de ellos. Serón tenía una población morisca mayoritaria, pero tenía un buen puñado de familias de cristianos viejos, y no deja esto de tener su importancia. Por ejemplo, en el término de Serón se han conservado muchísimos nombres pre-castellanos y pre-cristianos, porque hubo gente que sirviera de transferencia, es decir, que pudiera pasar esos nombres. En 1568
Como sabrán, estos moriscos se sublevaron en un montón de sitios del antiguo reino de Granada porque estaban sometidos a una situación de explotación y de maltrato que era intolerable. Quiere decir que esa sublevación estaba justificada. Aquí en Serón la sublevación en todas partes dio lugar a una guerra terrible, una de las guerras más crueles y más salvajes que ha habido en esta zona, una guerra que duró 2 años, fue terriblemente destructiva, y en Serón tuvo algunos de los episodios más dramáticos y más sanguinarios de esos 2 años de guerra. Al terminarse esa guerra, Felipe II, aquí lo tenemos en este magnífico retrato de la época, tomó una decisión radical, que era expulsar a todos los moriscos del antiguo reino de Granada y organizar un plan de colonización del territorio con cristianos que debían venir de otras regiones. Ese plan de colonización era tan complejo, llevaba consigo una burocracia tan grande, que nos ha dejado una masa de documentación impresionante, sobre todo tipo de aspectos. En esa masa de documentación, lo que se llaman libros de apego y repartimiento ocupan un lugar destacadísimo. En cada pueblo se hizo un libro de apego y repartimiento, con los cuales el rey quería saber exactamente qué había en cada pueblo, es decir, cuántas tierras había, qué árboles frutales, hornos, casas, todo. Por tanto, era una especie de catastro de tierra para saber qué había, con objeto de entregarlo a esos repobladores, ¿no? Y nos ofrecen también, es que llega a descender hasta eso, contarte cuántos hornos hay, molinos, los árboles frutales, de qué tipo, en fin, te cuentan muchísimas cosas. Y nos ofrecen una imagen muy buena del mundo rural morisco, o si quieren, del mundo rural islámico en su último momento, ya en su agonía. Y son los datos de carácter socioeconómico los que se refieren a la población, porque allí evalúan cuánta gente vivía antes de la sublevación, cuántas casas había. Esos datos son muy valiosos, y son muy valiosos no solo por su interés socioeconómico, sino porque indirectamente nos dicen también mucho sobre el medio natural. En vísperas de la expulsión de los moriscos, en todo el Alto Almanzora, esos libros de apego nos dicen que el cultivo estaba entre el 6 y el 10% de la superficie total. Eso no es nada, y esto tiene que ver con lo que les he dicho antes, de que el regadío es un tipo de agricultura muy intensiva, pero que ocupa muy poco espacio. Y también nos dicen los libros de apego que la población era muy pequeña. La densidad de población del Alto Almanzora estaba entre los 6 y los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es lo que nos explica la existencia de esos osos, esos linces y todo esto. Es decir, que la intervención humana era muy limitada. Recuerden que les he dicho que esta era la Almería que llevaba varios siglos en decadencia, la Almería musulmana que estaba cuesta abajo. Serón, incluyendo Alcóntar, que ya saben que no era un pueblo independiente, Serón tenía, antes de la expulsión de los moriscos, tenía 1.500 habitantes, aproximadamente, con una densidad de 7 habitantes por kilómetro cuadrado en su inmenso término municipal, que era el actual de Serón más el de Alcóntar, y tenía en cultivo unas 2.200 hectáreas de tierra, lo cual era también poquísimo. Y claro, ya les digo que todo esto tiene que ver con el medio natural. Antes les he enseñado unas fotos de Hillman, las fotos que hizo el ingeniero este inglés. No se parece nada las fotos de ese mundo desolado y pedregoso al que nos sugieren estos documentos del siglo XV o del siglo XVI. Una cosa totalmente distinta, y es que el mundo de 1895 era una sociedad que había sido y llevaba ya tiempo siendo terriblemente agresiva con la naturaleza. Felipe II organizó un plan de repoblación. Los repobladores fueron llegando y recibieron las tierras que habían pertenecido a los moriscos. Esos libros de repartimiento lo que querían era evaluar qué hay, lo dividieron en fragmentos, en lotes que se llamaban suertes de población, y se les repartieron a los repobladores. Imagínenselo así. A lo mejor alguien piensa, tiene un aire un tanto militar esta foto que yo les pongo aquí para evocar el ambiente. Pues sí, sí que lo tiene. Esto es un poco el oeste americano, el territorio almeriense. Esos repobladores, las normas de la repoblación los obligaban a venir armados, con armas blancas, con armas de fuego, porque venían al oeste americano. Venían a un sitio muy peligroso.
muy peligroso por los monfíes que se habían quedado en la sierra, por los piratas del norte de África que te aparecían aquí en la sierra. Aquí tenemos un topónimo, bueno, en la sierra tenemos varios que se refieren al más famoso monfí y luego pirata morisco, que era el Joraique. El Joraique ha dejado su huella en varios lugares de la sierra. El caso es que estos repobladores, en general en la provincia de Almería, y aquí también eran poquísimos. Es decir, el plan de Felipe II fue un fracaso en el sentido de que no consiguió cubrir ni de lejos el vacío que habían dejado los repobladores, o sea, que habían dejado los moriscos. Ustedes piensen que si la barra grande representa toda la población que había, esto se refiere a toda la provincia de Almería, en el momento de la conquista cristiana, en 1568, la segunda barra, ya incluso había menos gente. En 1570, después de la fusión de los moriscos en la provincia de Almería, podía haber 6.000 personas, es decir, nadie. Y después de la repoblación, la última barra, el grupo de repobladores se ve que es pequeño, podía ser el 25 o el 30% de la población que hubo antes. Serón tenía 1.500 habitantes antes de la fusión de los moriscos, y después de la fusión de los moriscos lo que tenía eran 463 colonos, contando los 11 cristianos viejos que ya vivían en Serón y que se salvaron de la carnicería terrible que hicieron los moriscos aquí en Serón, que consiguieron escaparse 463 personas. Es decir, eso no es prácticamente nada. Es una anécdota que a veces le interesa a la gente el saber de dónde vino esta gente. En general, los repobladores de toda la provincia de Almería vinieron básicamente de Murcia, de Castilla-La Mancha y de Valencia. De ahí venían los repobladores, de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia, y en menor medida también de Jaén. En el caso del Valle de la Almanzora, básicamente venían de Murcia y de Valencia. Y en el Alto Almanzora hay otro matiz, y es que aquí en el Alto Almanzora el grupo de los castellanos manchegos es predominante. Es decir, creo que más de la mitad de los repobladores de Serón eran de Castilla-La Mancha y el grueso eran de Guadalajara. Es decir, eso lo sabemos gracias a la burocracia de Felipe II, que lo quería anotar todo: cómo se llama el repoblador, qué edad tiene, está casado, está soltero, de dónde viene, y ese tipo de cosas. A partir del momento de la repoblación es como si los focos se apagan. La repoblación costó mucho completarla, empezó hacia 1570 y hasta el año 1600, hasta 30 años después, no hay una población asentada. Mientras tanto hay gente que va, que se vuelve a su pueblo, que viene, un jaleo de gente moviéndose. Y a continuación, en el siglo XVII, tenemos poca documentación que sea tan agradecida como los libros de apego. Hay muchísima documentación, pero es muy difícil de manejar. Quiere decir que es como si se apagara un poco la información sobre lo que estaba pasando aquí con estos repobladores, ¿no? Y ya con sus hijos, con sus nietos. Hasta el siglo XVIII no volvemos a tener información masiva. Sí tenemos información, por ejemplo, de que salía madera de Bacares y de Serón, madera de gran calidad que incluso se arrastraba al puerto de Almería y se llevaba a sitios lejísimos. Cuando indagamos qué madera era, porque los documentos dicen pino real de la sierra de Bacares, pues no teníamos claro lo que eran, pero como hay documentos que son muy precisos, pues si va uno a esta zona del Calar del Gallinero, de la Fuente del Layón, allí se encuentran algunos pinos reales, que es el pino laricio. Algunos, digo, no es repoblación. Fíjense, eso que hay ahí en medio no se confunde en absoluto con la repoblación moderna que está alrededor. Estos pinos pues eran de enorme calidad y se utilizaban para hacer todas las techumbres mudéjares, todos los artesanos mudéjares de la provincia de Almería están hechos con este pino, que es de una calidad extraordinaria. Por eso hasta el puerto de Almería lo llevaban para llevarlo a otros sitios. Y bueno, lo podemos ver en los artesonados de la iglesia. En algunos de ellos, en las iglesias más grandes, si consigues acercarte te das cuenta de que la viga es así y así de ancha, y dices, ¿cómo era el árbol si la viga tiene estas dimensiones? Yo no creo que eso tuviera ninguna incidencia tampoco sobre el medio ambiente en absoluto, porque la cantidad de árboles que podía cortar aquella gente bajando de la sierra pues debía ser muy limitada.
Aquí tengo yo algunas escrituras de aquella época, donde un señor hace un contrato con otro y le dice, oye, me tienes que traer tantos pinos de la Sierra de Bacares, estoy leyendo uno, y le dice hasta las medidas de 36 pies y 38 y 40 y 42 y media vara de talla, obligándose a que a fin de octubre estarán los dichos pinos en la playa de esta ciudad, en el embarcadero donde es uso y costumbre. De estos hay muchos. Me imagino que sería terrible bajar los pinos desde aquí arriba hasta Puerto de Almería. Tenemos que ir al siglo XVIII, como les digo, para encontrarnos con el catastro del Marqués de la Ensenada, que es otro catastro inmenso, con información detalladísima, pueblo a pueblo, de todas las propiedades de todos los vecinos, con el tamaño, el linde, calidad de la tierra, producción, es decir, cosas impresionantes, para mediados del siglo XVIII. Fíjense, a los funcionarios encima les pedían a los pobres que hicieran un dibujito del pueblo.